La primera escuela de colportaje se instituyó en Lima en el año de 1909. Entre estos valientes colportores se contaban César López, un experimentado obrero, y Fernando Osorio, un joven principiante, quienes fueron asignados para las ciudades de Arequipa, Cusco y Puno. Ellos colportaron de puerta en puerta, una acera de la calle frente a otra. César López tuvo gran éxito, pero Osorio no estaba en las mismas condiciones. Cuando el pastor Allen pasó por Arequipa, el desanimado Osorio solicitó permiso para volver a su hogar. Sin embargo, Allen le ofreció una solución inesperada. Los conversos de la localidad de Puno estaban solicitando un misionero y él era la respuesta a sus oraciones. Osorio no pudo rehusar esta invitación, pese que solo recibiría casi comida. Él trabajó en Puno desde mayo de 1910 hasta febrero de 1911. Encontró 4 familias de adherentes en Puno, 20 personas en total, 4 de las cuales estaban bautizadas. Una gran compañía de adventistas del séptimo día en el Perú eran todos indígenas incas. De ellos, solo unos pocos hablaban español, por lo general hablaban el aymara. Ellos vivían en las orillas del lago Titicaca. Este grupo estaba muy lejos, por lo que ningún obrero los había visitado. Sin embargo, esto era el fruto de la labor de un nativo del lugar, Manuel Z. Camacho, quien fue tomado para servir en la casa de un caballero en Moquegua cuando muchacho. Mientras estuvo allí, disfrutó de educación en una escuela de renombre. Después conoció el Evangelio y deseó compartirlo con su pueblo. Él regresó a su comunidad y abrió una escuela donde comenzó a enseñarles el Evangelio. Cuando el pastor Maxson estuvo en Puno con el pastor Paul, trataron por todos los medios de conseguir caballos para poder visitar este grupo, pero al fracasar en el intento, enviaron por el hermano Camacho para que viniera a ellos. Una noche antes de recibir el recado, el hermano Camacho había tenido un sueño donde se veía a sí mismo en la ciudad de Puno teniendo una reunión con 2 extraños para conversar. Uno de ellos le dijo en su sueño que habían sido llamados para dar a su pueblo el Evangelio. Cuando recibió su mensaje, vino a ellos. El relatarle su sueño fue un hecho asombroso. En aquel año, el hermano Camacho tenía en su escuela 52 alumnos y entre 25 a 30 personas asistiendo a la escuela sabática. El sacerdote del lugar no había dejado de perseguirlo, al punto de, poco tiempo antes de la entrevista, había tenido que huir de una turba de indígenas que lo querían linchar. Pero Dios protegió a su siervo. Esto ocurrió en varias ocasiones y siempre sus perseguidores terminaban confusos. En la segunda mitad del año 1910, el pastor Fernando Stahl, superintendente de Bolivia, y el pastor Allen estuvieron predicando por el altiplano peruano, llegando a bautizar 50 hermanos nativos. El pastor Stahl preguntó a la administración central si podía ser relevado de su cargo de superintendente de Bolivia para ser enviado junto con su esposa al altiplano peruano, para dar sus vidas a fin de suplir las necesidades de esa población. El pastor Stahl informó a la Review and Herald acerca de aquel viaje que realizó con el pastor Allen. Antes de emprender su camino, el pastor Stahl se había reunido con representantes de las comunidades de La Paz, Bolivia, poco después de recibir una carta del pastor Allen a visitar a Puno, invitándolo. Una vez hecha la consulta con el pastor Westphal, el pastor Stahl se reunió con el pastor Allen en Puno. Cuando se enteraron los pobladores de las comunidades del Titicaca en Puno que un par de pastores llegarían, se prepararon con banderas en señal de alegría. Durante el viaje por el altiplano peruano encontraron a varios enfermos, a quienes pudo atender en su calidad de experto en enfermería. Algunos de ellos murieron a pesar de los cuidados recibidos, pero la gran mayoría sanó de sus dolencias gracias a la aplicación de sencillos tratamientos. El pastor Stahl consideró que su estado deplorable de salud y sus malos hábitos de libar alcohol y masticar coca eran debidos a la ignorancia en que la población estaba sumida. «¡30 más para el bautismo!», fue el saludo con que fue recibido Fernando Stahl a tan solo 4 meses de haber reportado la última visita a la Review el 29 de diciembre de 1910.
Esto sucedió en Chucuito, y el párroco de la zona amenazó a Fernando Estal de asesinarlo si regresaba, pero este hombre fue removido de su lugar. Este mismo sacerdote había mandado arrestar a aquellos hombres que recibieron a Estal con banderas al poco tiempo de que éstos dieran aquella muestra de júbilo. Entre los que recibieron a Estal en esta ocasión estaban algunos que habían estado enfermos y ahora tenían la salud restaurada. Había más personas necesitando tratamiento e instrucción. Muchos vinieron al hogar del hermano Camacho. Entre la atención médica y las reuniones, el pastor Estal estuvo muy ocupado. 2 campesinos que trabajaban para un párroco le compraron su mejor caballo para que sirva al pastor Estal en su obra evangélica y de salud. Para el 28 de mayo del año 1911, el pastor Allen escribió a 4.000 metros sobre el nivel del mar, cubierto con mucha ropa, e informó a la Iglesia Mundial que el día siguiente se firmaría la compra de una propiedad donde el pastor Estal construiría una casita con una habitación dedicada a un dispensario. Se trataría de la Misión Adventista de Platería. El pastor Westphal, junto con el pastor Allen, el 20 de mayo, se encontraron juntos y el primero refirió la gran diferencia de los hermanos de Puno en comparación a los vecinos encontrados, los cuales tenían las bocas llenas de coca y blasfemia y sus cuerpos sucios. Los hermanos adventistas de la villa del hermano Camacho eran gente sana y limpia, cariñosa y muy servicial. Tanto el hermano Camacho como el pastor Estal no paraban de ser agredidos, pero Dios siempre los protegió. Desde aquella ubicación, el pastor Estal atendió la misión de la paz. El pastor West. A los pies primero. Este es el armonio que usaba el pastor Estal, es con fuelles. Se va aquí presionando los fuelles. Esto es una reliquia. Esto es una reliquia que se conserva aquí. Los hermanos, los profesores del Colegio de Platería lo conservan con mucho cariño y está ubicado pues aquí cerca de Juliaca, así que bienvenidos. Muchas gracias. Nos encontramos dentro de la iglesia de Platería y nos estamos aproximando al púlpito original que se ha mantenido durante décadas. Es el púlpito desde el que predicó el pastor Fernando Estal. Imagínense, por la magia de nuestra imaginación, de la mente, imagínense al pastor Estal parado, predicando a la congregación. Ahora, esta es pues la vista que él tuvo para predicar. Envió al pastor Calvermate para ayudar al pastor Estal en el desafío de atender la obra en Bolivia y la frontera peruano-boliviana. El pastor Calvermate estaba feliz de poder ayudar a los esposos Estal en su cruzada por los indígenas peruanos y bolivianos. El 9 de mayo de 1912, la Review informó que el pastor Estal abandonó la asamblea de obreros que se realizó en Chile para regresar al Perú y cuidar de su esposa, quien estaba con un cuadro de fiebre tifoidea, y se rogaba tenerlos en cuenta en las oraciones. En esta conferencia se tomó el voto para que un profesor sea llamado para trabajar en la escuela de platería en Puno, y se adquiriese un bote para el trabajo de los obreros en la cuenca del lago Titicaca, de la misión indígena. A fin de poder romper los prejuicios que se tejían en torno al mensaje adventista en el Perú, el pastor Allen hacía un tiempo había solicitado a la Iglesia Mundial la donación de recursos para adquirir una proyectora de slides que facilitaran la difusión de la obra adventista. Esta llegó en el tiempo justo, y por ello el pastor Allen agradeció a la Iglesia y a las instituciones que hicieron posible la llegada de este equipo al Perú.
El pastor Stahl continuó con su trabajo entre los hermanos de Puno en 1912 y tuvo 4 clases de 50 asistentes cada una, y eran atendidas por los hermanos Manuel Z. Camacho, el hermano Huanca, el hermano Champe y el hermano Miranda. Las dificultades por el idioma eran latentes, pero los hermanos ya veían el ministerio del pastor Stahl con confianza y agradecimiento. Al inicio del trabajo misionero, la gente no se quería relacionar con los Stahl porque los párrocos habían regado la noticia de que si alguien tenía contacto con los misioneros extranjeros, tendrían muy mala suerte. Esa fue la explicación que dio el hermano Camacho a la hermana Stahl cuando ella fue evitada por los habitantes de la zona. El hermano Camacho le dijo además que no se preocupara, porque pronto la gente estaría enferma y los necesitarían. Y fue así. Al poco tiempo, el ministerio médico de los Stahl abrió las puertas de los corazones en tierras tan altas y frías. En una carta publicada el 15 de septiembre de 1912, el pastor Stahl publicó que ya se encontraban en Platería finalizando la construcción de la misión. El pueblo ayudó y creyó en la misión y estuvo muy amistoso. La familia Stahl comenzó a vivir en una casa nueva. Un mensaje telefónico, lacónico, lleno de angustia y buscando consuelo en la oración. Puno, persecución, oren. Las palabras venían del telégrafo en el lago Titicaca, cerca de 25 millas de distancia de la estación indígena adventista. El catolicismo fanático continuó agrediendo a los hermanos de la zona y estos clamaron por las oraciones de sus hermanos de todo el mundo, pero la persecución llegó por el extraordinario trabajo desarrollado en el lago Titicaca. En la conferencia de la Iglesia Adventista, desarrollada en 1914 en la Unión Sudamericana, se nombraron los siguientes cargos. El pastor Knight y familia fueron enviados como superintendentes de la obra en la misión ecuatoriana. El pastor Paul, de Perú, fue nombrado superintendente de la misión boliviana, y el pastor Fernando Stahl fue dejado a tiempo completo como encargado de la misión Aymara en el lago Titicaca. Esta nueva misión, llamada la misión noroccidental, recibiría el nombre de la misión Unión Incaica. El pastor Maxwell sería su presidente y a su vez superintendente del Perú. Por aquellos meses el pastor Stahl cayó enfermo y viajó a la Argentina para recuperar su salud. Las labores de la misión de Platería quedaron a cargo del hermano Bartolomé Rojas. Su ausencia no fue muy larga y el pastor Stahl notificó su regreso al campo de labor. Esto sucedió en 1913. El pastor Maxson informó desde Lima de una gran conquista lograda en términos de libertad religiosa al aprobar la modificación del artículo 4 de la Constitución Política del Perú en las 2 cámaras legislativas. Lo mismo hizo el pastor Paul, quien informó antes de su cambio que el Congreso peruano votó la modificación del artículo 4 de la Constitución, proveyendo de este modo el marco para la libertad religiosa. Y esto debido al abuso que sufrió el hermano Camacho por parte de los hombres enviados por el párroco de Puno. Gracias al viaje que hizo el hermano Camacho a Lima para entrevistarse con el presidente, se logró que el hermano regresara con las garantías del caso y que el gobernador de Puno investigara el asunto del que fue objeto, el abuso del que fue objeto el hermano Manuel Z. Camacho. Se marcó así un precedente. Fue gracias a la Iglesia Adventista que la Iglesia Católica perdió su estatus de única denominación que podía hacer propaganda en todo el territorio nacional. Ya se estaba sugiriendo al pastor Stahl la formación de una sociedad de misioneros voluntarios, o sociedad JA, por la presencia de jóvenes en la misión Aymara, siguiendo métodos simples de evangelismo. Volviendo al asunto de la enmienda del artículo 4 de la Constitución, si bien es cierto que fue aprobada en ambas cámaras del Legislativo en 1914, debió pasar por una última revisión antes de modificar el documento constitucional, y la Iglesia Católica no se quedó con los brazos cruzados, sino que reunió a sus fuerzas para truncar el cambio. La sociedad peruana de la época estaba más que dispuesta a considerar el punto de vista liberal, por lo que se esperaba que pronto se cambie definitivamente el mencionado artículo. En el año 1915, el pastor Westphal visitó la misión del lago Titicaca nuevamente.
3 años antes, con el pastor Spicer, el pastor Westphal había estado ya. Sin embargo, en esta ocasión pudo ver los edificios de la escuela totalmente terminados. En la escuela muchos nativos asistían, y quien enseñaba era la esposa del pastor Stahl. El joven de 22 años, Luciano Chambi, fue entrenado como traductor y ayudó en todo momento al pastor Westphal para dirigirse a la audiencia. La obra en el lago Titicaca estuvo en franco crecimiento y auge. Sin lugar a dudas, la misión del lago Titicaca fue el lugar más prominente de la misión Unión Incaica, pero también en la zona central del Perú hubieron clamores por aperturar una estación misionera con su personal para atender a mucha gente con necesidad del Evangelio. El pastor Maxwell notificó que luego de haber sido truncada la votación de la enmienda del artículo 4 de la Constitución que prohibía la propaganda de otros credos ajenos al católico, finalmente se votó la enmienda, en medio del alboroto armado por esposas de hombres de sociedad en los pasadizos de la Cámara Legislativa. Fue un paso importante a favor de la tolerancia religiosa, y todo gracias al valor del hermano Manuel Z. Camacho. Poco a poco, la idea distorsionada de los hombres de Puno fue cambiando en relación a los adventistas. Incluso se cuenta que un caballero español también llamó a Fernando Stahl para que lo atendiera. Este acto causó una notable impresión en el pensamiento de los pobladores del altiplano. Dios estaba abriendo los corazones de los otrora opositores de la causa adventista. Volviendo al tema del artículo 4, se votó, pero el presidente de la República, por las amenazas de los opositores de esta ley, se negó a firmarla. Pero gracias a la presión del Congreso, de corte liberal, se tuvo que dar luz verde al voto, en medio de dramáticas y emocionantes expresiones. Uno de los congresistas representantes de la Iglesia Católica se puso de pie, fue hasta la mesa del presidente del Congreso, tomó la ley de enmienda y la rompió en pedazos, mientras los partidarios católicos gritaban en las graderías: ¡Muerte a los protestantes! ¡Muerte a los herejes! ¡Muerte a la libertad! El hermano John M. Howell ya se encontraba en la casa de la misión en Platería, y junto con el pastor Stahl y el pastor Achenbach realizaron operaciones y tratamientos a muchos pacientes. El profesor Howell, recién llegado para integrarse a la plana docente de Platería, vio la gran necesidad del poblador andino y llegó al punto de endurecer sus tristezas para proyectarse al hermano en necesidad. Desde Puno, un hermano de nombre desconocido envió a su hijo, de 13 años, al Colegio Adventista del Plata, en un viaje de 21 días para que el muchacho quedara interno. Esos eran los esfuerzos que hacían los padres para hacer progresar a sus hijos. Esta historia se contó en el año de 1917. Por otro lado, la misión en Pomata, Puno, estaba en auge gracias a la influencia del pastor Stahl, al igual que la misión en Moo. Ambos lugares fueron el resultado de la extensión del trabajo del pastor Stahl, al igual que otros pueblos. Con el tiempo, para 1919, Luciano Chambi ya era un hermano muy amado por sus conciudadanos, puesto que aprendió el verdadero espíritu misionero de los esposos Stahl. Para 1919 se encontraba como anciano de la iglesia de Moo, donde el pastor Howard era el líder de la congregación. Su presencia daba más fuerza a la obra en esta zona. Pronto, el presidente de la misión Unión Incaica, pastor Ernest F. Peterson, refirió que se estaban haciendo planes decididos para establecer un colegio de entrenamiento de misioneros nativos del Perú. El pastor Peterson comprendía la necesidad de tener un ministerio nativo por las particularidades de la cultura y la geografía. En Puno ya se tenían 5 bases misioneras, esto para el año 1919, las que eran Platería, Península, Yavepampa, Pomata y Moo. Y gracias a la apertura educativa por parte del gobierno, se estaban manejando 26 escuelas, con 500 alumnos matriculados.
En el año 1919 se tuvo en la misión del lago Titicaca 29 escuelas primarias con 37 profesores, y para 1920 se esperaba tener 46 profesores, 45 de los cuales de habla aymara se entrenaron para este trabajo. Con más maestros graduados que recibieran llamados para el servicio, se tendrían más escuelas en la zona. La obra educacional era la estrategia de ganancia de almas de la iglesia adventista del séptimo día de la época, atrayendo a la mejor gente del Perú. Obreros eran preparados en las escuelas de verano, que trabajaban 4 meses en platería, a fin de preparar obreros nativos para la zona del lago. La persecución contra los hermanos de la zona de Puno fue terrible. Aún se contaban de asesinatos de hermanos que retornaban de un día de trabajo en las estaciones misioneras por parte de hombres crueles, pero a pesar de ello, la iglesia seguía creciendo. Muchos nuevos creyentes abandonaban sus vicios y sus ídolos. 11 iglesias fueron organizadas hasta el año 1922 en el territorio de la misión Unión Incaica. Fue una alegría que en el año de 1922 se asegurara una propiedad a 3 millas de la ciudad de Juliaca, en Puno, para que sea sede de la Escuela Normal del lago Titicaca. Pronto se iniciaron la construcción de los locales. En el año de 1921, el libro En el país de los incas vio la luz en español, ya que su título en inglés, In the Land of the Incas, tuvo como público objetivo a los jóvenes y fue de gran éxito. Este libro se publicó en la Casa Publicadora de Argentina y fue enviada una copia al Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Desde 1922 han pasado 88 años. 88 años de abnegación, de entrega, de sacrificio. Y el Colegio Adventista del Titicaca sigue siendo la luz de los Andes, herederos del espíritu misionero de Stal, de Calvermate, de Manuel Z. Camacho. Hoy la luz de los Andes brilla y brillará hasta que el Señor de Luz venga en aquella mañana gloriosa a llevar a todos aquellos obreros que se forman en estas aulas para hacer progresar la obra del Evangelio en este mundo.